a pasar a tomar asiento en este espacio para la transmisión virtual con su tema de políticas de salud mental en América del Sur. Adelante. Boa tarde. Posso falar em português, vocês entendem? Despacito. Sim, meu nome é Ana Carolina, eu faço parte do Conselho Regional de Psicologia no estado de Pernambuco, no Brasil. Hoje eu faço parte da diretoria e sou gestora no SUS, no Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, eu tentei trazer um pouco, né, do que as políticas públicas na América Latina, né, o que a gente tem hoje de política pública, né, nessa área. Então, vou falar um pouco sobre isso primeiro. Definindo, né, esse conceito de saúde através do conceito da Organização Mundial de Saúde, que temos um conceito de estado de bem-estar físico, social e mental. Deve ser abordado fora desse conceito biomédico. Né? Então, devemos sempre ver o ser como um todo. Então, aqui algumas pesquisas que eu fiz, não foi muito fácil achar todas as políticas públicas que a gente tem na área da saúde mental na América Latina, mas a gente entende, né, através das pesquisas realizadas, que os países de baixo e médio porte enfrentam muitos problemas para o financiamento das políticas públicas. E numa mesa mais cedo, aqui no Uruguai, que trouxe, né, as dificuldades que nós também no Brasil passamos recente relacionadas à política, né, e o desmonte que tem sido feito em relação às políticas públicas, né, as pessoas que mais necessitam dessas políticas nesse momento. Então, depois eu gostaria de ouvir um pouco, né, de vocês que estão aqui também presentes, né, como tem sido aqui em outros países da América do Sul, essa questão das políticas públicas. Vou trazer esse dado. Enquanto os conteúdos dos distintos programas de saúde mental, diz que 59,7% seriam desenhados com base nas evidências disponíveis. Em Latinoamérica, os países han incorporado paulatinamente um enfoque comunitário e os determinantes sociais em seus planos nacionais de saúde mental. Então, se trata que em Peru e Colômbia temos planos nacionais de saúde mental diferenciados dos planos gerais da saúde pública. Então, tem este enfoque. Eu peguei um quadro para mostrar, né, que fala a porcentagem que cada país da América do Sul destina como do PIB para políticas de saúde mental. Então, existe uma evidência que desde a década de 2000 há um incremento de estudos em saúde mental em países em desenvolvimento, em desenvolvimento, pelo que estes pareciam referir-se principalmente à implementação de programas de experiências anteriores em países de altos ingressos. Então, vimos que não se funciona muito bem quando tomamos como referência países em mais desenvolvimento para aplicar políticas em países de baixo desenvolvimento. Expectativas às enfermidades mentais mais frequentemente estudadas destacam-se em primeiro lugar na depressão, seguida de estudo de estresse e psicose. O que
o que nós vemos, né, nos países da América Latina, e aí eu falo especificamente, né, do Brasil, com a política que eu estou inserida no momento, é que nós devemos sempre considerar, né, as questões das vulnerabilidades sociais, né, porque como hoje nós passamos algumas situações, houveram alguns casos no Brasil, não sei se vocês chegaram a ver, mas recente, muito recente, antes da gente viajar para cá, uma pessoa negra foi chicoteada na rua por uma mulher. E então a gente tem discutido bastante a questão do racismo e como ele é adoecedor, né, para essas pessoas. Então a gente deve sempre levar em consideração esses determinantes sociais, essas demarcações de onde nós estamos inseridos. Porque quando nós estamos tendo também, né, muitos casos de violência em escolas. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tivemos muito recentemente, está tendo uma onda de violência, né, nas escolas, as pessoas estão muito assustadas, não querem mandar seus filhos à escola. E isso a gente entende que tem acontecido devido a esses últimos anos políticos que o Brasil passou, onde se incentivou muito a violência, se incentivou muito o uso de armas no país, né? E a falta desse cuidado com a saúde mental, né? Nós temos uma política aprovada, mas que ainda não foi aplicada, de que deve haver um psicólogo em cada escola, mas ainda não temos. Não seria pouco, a gente sabe, mas já seria, né, já abriria um leque para as discussões e para a escuta, né? Um exemplo de operacionalização das recomendações pela OMS em Latinoamérica é da Argentina, com um programa de ação para superar as brechas em nossa saúde mental em 2019. Em que se adaptaram os lineamentos da lei originária da Organização Pan-Americana da Saúde ao contexto local, mediante mesa de diálogo com profissionais da saúde mental, saúde general, representantes de comunidades urbanas e rurais. Se buscou potenciar a saúde mental desde o enfoque comunitário, mediante a capacitação de profissionais não especializados em saúde mental e dos equipos de saúde primária. Essa instrução foi desenrolada de maneira virtual, buscando incorporar ao personal de todo o território nacional. Acredito que, como política pública, eu trabalho en que nosotros somos media complejidad. Entonces, no sé cómo funciona acá, tenemos un CAPS, son Centros de Atención Psicosocial. Entonces, para personas que estarían en internamento hospitalar psiquiátrico y que hoje passam um dia conosco em grupos terapêuticos, em atividades, em atendimento individual, que tomam suas medicações e se voltam a sua casa. Então, isso é o que nós fazemos. E penso que devemos também dar esse enfoque comunitário, porque se cuidamos da atenção primária da saúde, se a gente consegue trazer a saúde mental para a atenção primária dos grupos comunitários, grupos terapêuticos comunitários, não necessariamente o sujeito vai precisar de outros espaços de saúde, não é? A gente poderia cuidar só de casos graves, né? Quando a gente tem um grupo com uma temática de depressão, né? Nós temos um programa de saúde da família no Brasil, onde o médico, você tem uma equipe, um médico, você tem uma enfermeira de saúde da família. Então, se essas pessoas agregam a saúde mental neste lugar, porque para o sujeito ser tratado em seu território, dentro de sua comunidade,
vai ser menos doloroso, não é? Do que a gente tirar ele daquele espaço que ele conhece, e que para ele é confortável. Né? Eu costumo dizer que nem só o hospital é prisão, né? Às vezes o território aprisiona a gente. Então, se eu tenho este cuidado dentro do meu território, eu preciso sair dele. Eu penso que a gente conseguiria ter cuidado com o sujeito e com a comunidade. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um estigma social. Né? A pessoa louca, que anda na rua, que joga pedra, né? Que as pessoas têm medo dele. A gente recebe muitas ligações dizendo, olha, tem uma pessoa, eu trabalho num lugar que é muito turístico no Brasil, né? Tem uma praia chamada Porto de Galinhas, e então eles não querem ninguém na rua, eles fazem um trabalho de higienização mesmo, assim, a gente percebe isso, né? Que quando tem alguém na rua, alguém que tem um transtorno mental, e está na rua incomodando, eles me chamam, tira essa pessoa daqui, né? Porque você não pode existir. E a ideia, quando a gente pensa em fechar os hospitais psiquiátricos, é de que essas pessoas voltem ao convívio social. E para isso elas precisam de espaços de cuidado. Então, realmente a gente precisa fortalecer essas políticas públicas para que essas pessoas encontrem lugar na sociedade e não mais sejam renegadas. Né? Acho que esse é o grande papel da política pública de saúde mental, né? É de não segregar mais essas pessoas, é tentar, né, trazê-las de volta ao convívio social, obviamente, do primeiro convívio que a gente faz é o familiar, né? Trazendo, né, fazendo grupos terapêuticos com a família também, porque muitas vezes a família não tem compreensão do adoecimento do sujeito, né, e acaba querendo, muitas vezes, a gente percebe a medicalização, né, cada vez a gente tem mais remédios aí, olha, não está dormindo, passa o dia acordado, e manda para o psiquiatra, troca por remédio. A intenção não é essa, né? É de fato trazer as pessoas de volta ao estudo, ao trabalho, ao mercado de trabalho. Né? Nós temos foi aprovado há uns 3 anos atrás, uma lei, que a gente coloca pessoas com transtornos mentais como pessoas com deficiência para vagas de trabalho. Então, pessoas que têm transtornos mentais, as empresas podem contratar com pessoas com deficiência para que elas se agreguem. Sei que a pessoa faz um acompanhamento de saúde mental, porque é muito difícil você inserir no mercado de trabalho uma pessoa com transtorno. A gente precisa da política para inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Porque, né, no mundo capitalista que vivemos, isso dignifica o homem. Então, ele precisa dessa condição de trabalho. Eles que possuem a condição de trabalhar, nós temos feito, trabalhar com algumas políticas nesse sentido. As pessoas voltem a este mercado de trabalho, né, e retomem suas vidas socialmente falando. A pobreza constitui um fator de estresse sistemático que contribui ao desenvolvimento de transtornos mentais. Consequência, o Chile apresenta preocupantes taxas de prevalência de transtornos de saúde mental, constituindo a depressão e transtornos por consumo de álcool. Aqueles de maior prevalência com taxas de 9,9% e 5,1%, respectivamente. Taxas que variam também territorialmente ao largo do país e cujas variações também se associam às diversidades culturais, socioculturais. Então, é sobre isso, né? Sobre esse território, né? Cada local
Na Argentina, as taxas mais de prevalência estão entre a depressão e as psicoses. O Chile, né, são transtornos de consumo, né, de álcool, também a depressão. Eu acho que cada um, né, desses países da América Latina vai trazer, né, a sua particularidade, como se constitui aquele local. Né? Eu já estive no Uruguai em outro momento e quando eu volto, há poucos minutos antes de almoçarmos, eu vi um rapaz entrar na loja e ele estava sob efeito, né, de alguma droga, provavelmente. Ele entrou na loja e se tomou, saiu com a mão cheia, roubou algo. E um pouco assustador, né? Porque eu nunca tinha visto isso aqui, fazer muito tempo na Argentina. Nunca tinha visto. No Brasil é comum, mas eu nunca tinha visto. E assusta um pouco, mas eu entendo que estamos passando, né, por problemas sociais muito grandes, que isso vai acabar aumentando a violência naquele lugar. Né? Eu trabalho com usuários de crack, de drogas, em situação de rua no Brasil. Então, a gente sabe que no local onde eles estão, a gente tem um número de violência maior. Né? Então, se a gente não cuidar desses problemas sociais, se a gente achar, né, se a gente colocar a psicologia num lugar de elite, em que a gente não tem esse cuidado com essas pessoas, a gente vai ter um problema social muito maior. Né? É isso que a gente tem visto, é isso que a gente percebe. Não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas dentro dos trabalhos que eu faço, né, a gente consegue perceber isso. E nessas pesquisas que eu fiz para trazer para cá hoje, entrei em contato com essa situação aqui na rua, eu entendo que isso é uma crescente, né, na América Latina. Acho que vocês não conseguem ver, né? Isso é a referência aí, né? Da Ibabanha, dos países da América do Sul, né? E quanto se gasta, né, do PIB de renda per capita em saúde mental. E aí a gente tem, né, levando em consideração os países, a gente tem Cuba, com 11,9%, a Argentina com 9,6%, o Brasil 9,5%, o Chile 9,1%, a Colômbia 7,6%, Honduras 7%, Peru 5,2%, o Uruguai 9,2% e a Venezuela com 3,5%. E o segundo quadro se refere ao total de saúde pública, mas deste total que é dedicado à saúde mental especificamente. Então, no Brasil, entre as políticas de saúde, só 2% é dedicado exatamente à saúde mental. Na Argentina também, 2% é dedicado, do que é dedicado à saúde, é dedicado à saúde mental. Temos aí o Uruguai, que dedica 7% da verba destinada à saúde, ele dedica à saúde mental. E a Venezuela com 5%. O tempo está acabando. É isso, assim, eu espero ouvir
um pouco de vocês também, que tem acontecido, né, nos países de vocês, em relação às políticas de prevenção. Obrigada, gente. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y todas que nos acompañan en este ratito. A ver si en el marco de los encuentros de psicología en América Latina podemos plantear algunas cosas que nos desencuentren un ratito con respecto de poder formular si por donde estamos andando en el camino de la construcción de la salud mental es un camino que coincidimos. Y si hay desencuentros será muy lindo continuar la conversación posteriormente a la exposición. Lo primero que quiero comentarles es, yo soy Beto Muñoz, soy psicólogo, trabajo en el ámbito de la educación y en el ámbito de las políticas públicas, soy asesor de la legislatura de la provincia de Mendoza, soy de Mendoza. Mendoza es una provincia que está a 1100 kilómetros de la capital, que es Buenos Aires. Nosotros tendríamos como capital geográfica más cercana a Santiago de Chile, probablemente que me escuchen algo de acento chileno. Y quiero traerles esto porque nuestra república está constituida a partir de acuerdos preexistentes de las provincias antes de ser nación, lo que le trae un proceso de complejidad más, la fragmentación que tenemos en el sistema de salud, que tiene que ver con que los sistemas de salud no están delegados, las políticas de salud no están delegadas en la nación, sino que son parte de las provincias. Es parecido en ese sentido a Brasil, por eso nosotros tenemos, los colegios son provinciales, no son colegios nacionales, porque quienes manejan, digamos, la salud son los gobiernos. Y este es un dato que después, cuando lleguemos más adelante, si me acuerdo, lo vamos a retomar, tan solo si me acuerdo. Entonces, lo primero que quería contarles es eso. Yo voy a hablar desde allí, desde la experiencia que tengo en el campo de salud mental, desde el reconocimiento que intentamos hacer con otros colegas de aquellos trabajadores que vienen desde hace mucho tiempo, armando experiencias instituyentes, fundantes, que han permitido que también en la República Argentina, y a partir de cómo ha avanzado el cambio de paradigma en salud mental en el mundo, estemos intentando tener un proceso de salud mental para cualquier ciudadano o ciudadana en la República Argentina en enclave de derechos. ¿Sí? No puede haber salud mental sin enclave de derechos, y el derecho es el derecho del usuario y de los familiares, también el nuestro como trabajadores de la salud, pero centralmente en enclave de derechos. Nosotros trabajamos en enclave de derechos, o una visión de derecho humano de la persona usuaria, y decimos usuarios en Argentina porque así definieron llamarse las organizaciones que trabajaron en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Es probable que nuestras prácticas sean más sencillas, para traer algo de los temas que también se trabajaron esta mañana. ¿Por qué le decimos el campo de la salud mental? Estos son conceptos que han trabajado por Carpintero, por Colovini, por Capella, porque tienen que ver con que son distintas acciones en donde intervienen distintas disciplinas. La sola definición de campo de salud mental fue una definición que trajo tensiones también, que naturalmente cuando uno empieza a caminar sobre algunos lugares muy concurridos, algunos callos va pisando, ¿sí? Va pisando otros pies. Entonces naturalmente se producen tensiones también con otras disciplinas, como así también otras disciplinas pueden provocar tensiones sobre la disciplina nuestra. Y es por eso que me parecía importante que tratásemos de hacer un esfuerzo en ver cómo vamos funcionando nosotros como trabajadores del campo de la salud mental. En Brasil siempre utilizan la palabra mentalero, utilizaban la palabra mentalero, que me parece hermoso, que la define, digamos, los mentaleros, cómo vamos articulando acciones con otras disciplinas a los efectos de hacer que el proceso en el cual nosotros vamos desarrollando, que este campo vaya creciendo
en función de las tensiones incluso que se van vivenciando. ¿Y por qué digo de estas tensiones? Porque ya más adelante, cuando veamos el concepto, ahora. Respecto de interdisciplina, hay notables autores, algunos autores internacionales y algunos autores locales que intentan tener una definición acabada de la interdisciplina, y en términos académicos cuesta mucho también ponerse de acuerdo. Como soy de Mendoza y me sale un mendocinismo medio absurdo para ustedes, pero importante para mí, yo traje un par de libritos de colegas de producción local. Este Interdisciplina y Salud Mental, donde trabaja centralmente sobre los conceptos de Edgar Morin, de transdisciplina, que también algo habló Carrizo hoy en la mañana, pero también trae autores locales, uno de ellos el doctor Roberto Folari, un colega nuestro de Mendoza, que tienen que ver con el proceso de la interdisciplina, qué entendemos por interdisciplina y cómo se avanza. En términos generales, yo me voy a mover sobre el concepto de la interdisciplina, que yo puedo tener un objeto de estudio y a partir de ese objeto de estudio, desde mi saber científico, puedo definir algo sobre ese objeto de estudio. Ya sé que estamos hablando sobre personas, pero para hablar en términos más bien científicos de lo que significa la interdisciplina. Y se supone que la transdisciplina, como la formula Morin, tiene que ver con que sobre ese mismo objeto de estudio elaboramos en conjunto una forma de definir lo nuevo. ¿Me explico? Por la cámara pensando que lo explico. Una forma de definir lo nuevo. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es ver cómo podemos articular. ¿Por qué? ¿Cómo podemos articular interdisciplina? Porque nosotros, más allá del campo de la salud mental, como ciudadanos y ciudadanos de cada uno de nuestros países, estamos atravesados por una lógica que se da en absolutamente todos los espacios de nuestra vida, que es la lógica del poder. Para ver cómo es la lógica del poder, para ver cómo mete, digamos, el poder siempre está presente, me gusta hacer esta comparación entre dos definiciones de ley de salud mental que se han dado a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Las definiciones no es que son antagónicas, es benévola, la de la Organización Mundial de la Salud es benévola, pero para que, si podemos desglosarlo un poquito para ver qué tipo de sujetos, en representación de qué tipo de países, pensaban la salud mental para qué tipo de ciudadanía. Qué tipo de ciudadanía dejaban afuera y cuáles no. Y la comparo un poquito con la que define nuestra ley, también la traje, 26657 de salud mental. Si ustedes ven lo que dice la Organización Mundial de Salud, primero es una definición ambiciosa, un estado de bienestar. La verdad que es difícil para cualquier persona estar en estado de bienestar de manera permanente. ¿Sí? El concepto de estado es complicado. Estamos hablando también de una definición de los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la Organización Mundial de la Salud, con el bodrio, el quilombo que había dejado la guerra en términos de los hospitales generales. La mayor cantidad de camas ocupadas en los hospitales generales de Europa tenían que ver con situaciones vinculadas a salud mental. Hay otro tema muy propio de la época, que es el individuo. Es un estado de bienestar en donde el individuo se da cuenta de sus propias capacidades. Nosotros allí tenemos toda una discusión respecto a lo que pensamos que es conveniente hablar en el campo de la salud mental de sujeto y no de individuo. El individuo tiene que dar cuenta de sus propias capacidades, lo agotamos, que en el momento en que menos recursos tiene, de naturaleza simbólica o recursos efectivos para poder hacer frente a un problema, como es el sufrimiento mental, termina siendo acotado encima por nuestra definición de sujeto que va a recibir salud mental en términos individuales. Es sujeto, está sujeto a las posibilidades que tiene él y cómo nosotros como tensiones podemos también, como sociedades, o como comunidad próxima, podemos aliviarle las tensiones, porque se puede afrontar las tensiones normales de la vida. Y muchas veces puede, y muchas veces podemos ayudar a que ese sujeto afronte las tensiones normales de su vida y se puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.
no entran niños en esta definición, no entra tercera edad. Está clara la definición, digamos, en los años 50 del sujeto productivo, el sujeto blanco y productivo. ¿Sí? Y tomamos una definición, digamos, benévola, pero para que podamos entender que aún cuando definimos cosas en términos o definen en términos de la academia otros, también nosotros tenemos que animarnos a escarbar un poquito, a ver si detrás de esa definición nosotros podemos hacer, con alguna mirada crítica, tratar de pensarnos qué se imaginaron estos sujetos cuando estaban hablando, o desde dónde estaban hablando, para que podamos ir definiendo algunas cositas que son importantes. Al respecto, vale la pena, no sé lo que está pasando en Uruguay, pero además de los laburos estos, teníamos la changuita en algunos momentos de hacer trabajo gremial político, entonces hemos dado vuelta por algunos lugares. En la República Argentina, producto de una instancia de culturización que conocemos desde la lectura de algunos escritores nacionalistas como colonización pedagógica, un proceso en donde nuestros mismos compañeros colegas y compañeras colegas no piensan de dónde vienen las cosas y tenemos graves problemas con la instrumentación de, por ejemplo, manuales diagnósticos. La República Argentina, bueno, porque estamos al ladito, digamos. Están más al ladito los de Buenos Aires. Estamos al ladito, tenemos un grave problema con eso. Manual que aún hoy se sigue utilizando en los ámbitos nuestros y se sigue enseñando en algunas universidades, a pesar de que el decreto reglamentario de la ley 26657 insta a que la autoridad de aplicación no utilice esos manuales. ¿Y por qué? Dirán ustedes, ¿y por qué? Bastante sencillo. Si yo tengo un manual que es definido por 150 expertos, que son todos Estados Unidos de América, es probable que hayan conceptualizaciones de naturaleza cultural en las cuales no estemos representados. Por lo menos para arrancar de ahí. Después, si ustedes van viendo lo que se va escribiendo respecto de las características de esos jurados, el Estado dice, bueno, es conveniente que nosotros utilicemos, si es necesario, utilizar un manual de clasificación, porque lo exige alguna autoridad, aquel manual de clasificación en donde elaborado por el Estado argentino o donde el Estado forma parte. El Estado forma parte de la Organización Mundial de la Salud, entonces vamos todo el CIE-11, que es bastante parecido al DCM, pero donde se pueden hacer algunas otras aplicaciones. Nuestra ley pide que en la medida de lo posible el diagnóstico tenga que ver con las características situacionales que presenta el sujeto en ese momento. Pero yo quería que ayudarme de esto para ver si también ustedes creen que está presente, digamos, esta cuestión de la distribución del poder en la definición de salud mental. Poder y salud mental da para varias cositas más. Recién comentaba la compañera las características de pobreza. Mientras el sujeto, mientras nuestros conciudadanos tengan más instancias de vulneración de derechos, más difícil va a ser que ese sujeto tenga derecho a salud mental. Digamos, es básico. Si yo soy pobre, tengo un problema adicional a mi sufrimiento psíquico. Como parte de un grupo racial, es probable que tenga más dificultades de exigir mis derechos. Si además de ser pobre y ser negra, soy mujer, es probable que tenga un problema más. Y si además de esas condiciones soy niña, es probable que tenga un problema más. Y no lo estoy diciendo solamente de los procesos culturales, sino hasta de los mismos procesos de psicología del desarrollo. No tengo la capacidad para exigir los derechos que son importantes exigir, en consecuencia, el proceso de acceso a salud mental, amén de que tenemos una cantidad de dificultades importantes en lo que es dispositivos por localización, en lo que es accesibilidad a la medicación, en las dificultades que tenemos nosotros también como sujetos usuarios del sistema de salud mental, de tener lo que denominan algunos adherencia al tratamiento. Tenemos estos otros inconvenientes de naturaleza social que hacen que nuestro proceso de acceso se vea fuertemente limitado. Esto que he mencionado yo me parece que tiene que ver con accesibilidad, centralmente vinculado con la localización, con lo que les dije al principio de la fragmentación. Es necesario porque
lo menos para mí es necesario contárselo, porque en la República Argentina, después de mucho tiempo, se vuelve a poner en discusión qué tipo de salud, qué tipo de sistema de salud tenemos en la República Argentina. Yo les comenté, lo iba a decir después, lo digo ahora, no me voy a olvidar. Yo les comenté al principio que por una configuración de naturaleza federal del país, nosotros tenemos legislaciones distintas, digamos, leyes de ejercicio del psicólogo, hay 24 leyes. ¿Ah? Son parecidas porque nos hemos puesto de acuerdo, pero hay 24 leyes en la República. Así como hay ese proceso de fragmentación, nosotros tenemos un sistema de salud con efectores también muy fragmentados. El Estado tiene dos tipos de efectores, de proveedores de los servicios de salud. Uno es el Estado propiamente y el otro son las obras sociales estatales. Las obras sociales estatales son obras sociales muy importantes en la República Argentina, una de ellas PAMI, que atiende a todos los jubilados, y las otras son las obras sociales de los estados provinciales. Además de eso, tenemos las obras sociales sindicales que surgieron en el primer gobierno de Perón, y tenemos el sistema privado representado por las prepagas. En el medio pasaron cosas, como decía un impresentable que tuvimos de presidente, y en ese pasaron cosas, muchas obras sociales sindicales terminaron siendo gerenciadas por prepagas. Ese proceso de segmentación es un proceso tan duro que muchas veces hace que nosotros mismos, en el caso de nosotros, psicólogos y psicólogas, terminamos compitiendo contra nosotros mismos en términos del éxito en el servicio, que lo planteaba más temprano también el Marcelo, y es que suelen tener distintos parámetros respecto de las intervenciones en el consultorio público que en el consultorio privado. Y allí sí nosotros observamos un dilema ético grande. No solamente nos pasa a nosotros, le pasa absolutamente a todos los actores de la salud. Tienen mejores indicadores en el marco del consultorio privado que en el marco del consultorio público. Esto también está promovido por la fragmentación y esto sale muchísima plata al Estado, ¿está claro? Y cuando digo el Estado me refiero al Estado, los ciudadanos, me refiero al conjunto, ¿sí? Yo acá le traía algunas cuestiones que tienen que ver con la ley, como para que... Hay una cuestión que es importante. Cuando yo hablo de interdisciplina, para mí tiene que haber un saber disciplinar, ¿sí? Esa interdisciplina obtura la posibilidad de los saberes de los usuarios, usuarias y familiares de usuarios, no. El esfuerzo es doble. No solamente tenemos que poner, es decir, sobre el sujeto que viene a vernos, qué podemos cada uno de nosotros colaborar con el proceso de análisis de ese sujeto en función de la situación sufriente, sino que además tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de indagar qué sabe el sujeto sobre su saber. Y cuando nosotros logramos hacer eso, vamos a tener un par de hilos muy interesantes para poder desenvolver una estrategia terapéutica con ese sujeto o con esa familia. No quiero olvidar, porque está en este librito. Y el otro librito, un librito que también hicimos con unas colegas de Mendoza, que se llama Desafío y Horizonte de la Salud Mental en la Argentina. Los traigo, además se los muestro porque no lo van a conseguir en ningún lado. No lo pueden comprar en ningún lado. Así que, con la confianza esa, por decir esto no se encuentra. En el librito este de interdisciplina, hay una frase de la Alicia que se las voy a... Alicia Stolkinen es una colega nuestra, una mujer que uno la escucha mucho, tiene la suerte de siempre escuchar algo distinto, como para que ubiquen qué tipo de maestra es. En el año 87 tiene una frase respecto a la interdisciplina y dice: la interdisciplina nace, para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente. ¿Sí? La situación esta de la complejidad. Bueno, ¿cuál es la complejidad? Que son absolutamente indisciplinados los usuarios que vienen al servicio de salud. Para cerrar, porque queda muy poquito.
Naturalmente, las formaciones de grado y las formaciones de posgrado tienen que ayudarnos a darnos herramientas para poder trabajar en el marco de la interdisciplina. Tienen que ayudarnos también a darnos herramientas para trabajar en el marco de lo intersectorial. Un presupuesto de salud mental no se define solamente por lo que tiene el director de salud mental como plata para mover. Es mucho más importante si yo tengo una política habitacional que incluya a sujetos externados, los hospitales monovalentes, que tenga la posibilidad de una casa, tiene mucho más impacto en términos de presupuesto que el presupuesto. Por supuesto que tenemos que seguir peleándonos en términos de políticas públicas para tener mucho mejor y más presupuesto que permita allanar los trabajos nuestros, que permita allanar los trabajos del resto de los mentaleros en el marco de la salud. Cuando yo hago la distinción entre interdisciplina y transdisciplina, es porque me parece que en el trabajo nuestro nosotros no podemos trabajar como resto. Yo tenía una profesora de geografía que decía: el orden de los faroles no altera el alumbrado. Bueno, eso es una red. Nosotros metemos la pata si nos ponemos a hacer algo que no tiene que ver con nuestro rol. No solamente metemos la pata con ese sujeto, es probable que debilitemos la institución en la que estamos trabajando porque vamos rompiendo los saberes disciplinares. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es empezar a trabajar como trama, de ir pudiendo hacer nodos con otros, pero en función de trama, no que mi trabajo lo pueda hacer cualquier otro, porque si no terminamos cayendo en esta idea, lo digo porque todavía se está viendo, si no terminamos cayendo en la idea que formulaba Carrizo al principio del tomado café que contenía a sus compañeros, digamos, de bancada cuando se volvían locos. Las políticas públicas, naturalmente, que son un problema central, no muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de en algún momento tratar de influir sobre las políticas públicas si no vamos ayudando a que en los lugares de trabajo se vayan realizando modificaciones en la acción que vayan permitiendo alojar esa tensión que se da cuando hay que hacer interdisciplina, intersectorialidad, de manera tal de que en definitiva lo que estamos buscando siempre, que es nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas tengan mejor servicio de salud. Gracias. Seguimos con lo que hace a la resiliencia y las aulas hospitalarias. Hacemos un poco de historia para decir de dónde viene el término de resiliencia. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero viene de la palabra latina resilio, en sí, que significa volver. Por eso el dibujo de volver al estado original, que fue utilizado más bien en otros ámbitos de las ciencias, y después fue utilizado lo que es en el área de las ciencias sociales y las humanidades. Y en psicología también, que lo vemos bastante. Ya Garmese en 1991 nos decía que el concepto de resiliencia no implica tanto una invulnerabilidad al estrés, sino la habilidad de recuperarse de eventos negativos. No es que no vamos a sufrir estrés, vamos a estar expuestos y estamos expuestos a diferentes situaciones estresantes, sean estas agudas o crónicas, diferentes situaciones que nos pueden afectar. Pero más allá de todo, tenemos esa capacidad de recuperarnos, que es lo que nos dice la resiliencia. No solamente de volver al estado original, sino también de salir fortalecidas las personas de esas situaciones estresantes. Y haciendo un poco de historia de la psicología evolutiva, hablando desde Werner, tenemos que ella realizó un estudio longitudinal ya con 698 niños. Imagínense que eso ya era en 1955 en Hawái, en una isla hawaiana, en contextos de niños en situación de vulnerabilidad psicosocial, ¿sí? Y ella vio cómo estos niños vivían con padres con enfermedades mentales severas, personas desempleadas,
sin recursos económicos, y ella quería saber qué es lo que pasaba con estas personas, qué es lo que iba a pasar. Entonces, en su contexto, se estudió, y qué es lo que vio y señaló ella. Que 2/3 de estos niños, al hacer el producto, al ir observándolo y estudiando longitudinalmente, presentaban abuso de sustancias, desempleo, embarazos precoces entre las niñas, pero así como se presentaban esos problemas en esta tercia de la población, en esta tercera parte de la población, también estaba la otra parte de los niños que fueron capaces de adaptarse y mostrarse comportamientos competentes ya en la edad adulta, habiendo estudiado desde niños. Y a ese grupo que logró no solo adaptarse, sino que pudo superar esas situaciones, es lo que le llamó resiliente. Entonces nos preguntamos, ¿y por qué los individuos que han crecido en condiciones tan adversas logran adaptarse a esas situaciones? Y ella habla de estos puntos, que a pesar de haber pasado por una situación de alto riesgo, de haber nacido en esa comunidad, ya los compañeros que me antecedieron en la mesa hablaban de la importancia de la pobreza, o sea, cómo eso afecta, ¿verdad?, la salud mental, la comunidad, nuestro quehacer. A pesar de esa situación, ellos salían adelante, pero gracias a qué? Al apoyo de las personas, y también, nosotros hablamos tanto del apoyo externo como también de las fuerzas internas o del temperamento, como ya le decía, y a eso le llamó resistencia. Entonces se concluye que estas primeras experiencias vitales, por más difícil, por más que sea adversa esa situación, no precisamente dejan marcas en las personas, ¿sí? Que no son marcas permanentes, ¿sí? Van a vivir situaciones estresantes, sí, dificultades, sí, situaciones, ¿verdad?, que decimos difíciles. Entre ellos, si son los niños, hablamos de sus padres, de sus hermanos, de su comunidad, la escuela, la salud, pero sin embargo pudieron superar, se puede superar esto, y se habla de que la resiliencia se da durante todo el ciclo vital también. Bueno, como Garnesi, fueron los primeros que hicieron estas investigaciones, y luego le siguieron otros. ¿Pero en qué se centraron estos dos investigadores? En los factores de riesgos y los factores protectores. ¿Sí? Y posteriormente, que le decimos nosotros y conocemos más, porque de este tiempo hablamos de Boris Cyrulnik, que nos dice que un buen comienzo en la vida no determina un buen final, pero tampoco, y esto es más relevante, un mal comienzo determina un resultado vital desfavorable. Si pensamos que estamos predeterminados, entonces ¿dónde está nuestro rol como psicólogos? ¿Qué haríamos? O sea, no estamos predestinados, no estamos predeterminados, o sea, toda situación es posible superarlo, más allá de haber nacido en un contexto no de fortaleza, en un contexto adverso, o de vivir, o de experimentar, porque lo que después vamos a hacer esto es relacionar también con las aulas hospitalarias, las situaciones de enfermedad, las situaciones de estrés, pero a pesar de esa condición desfavorable, esto puede ser superado. Esto no es para que lo leamos, pero solamente para dejarles saber que hay definiciones de resiliencia a montones. Pero ¿en qué coinciden todos los autores, en qué coinciden en estas definiciones de resiliencia que hablan de la capacidad de adaptarse y de restablecer el equilibrio? Que más allá de los sucesos vitales que sean desagradables, estresantes o desafiantes, hay una protección individual y hay habilidades adicionales de afrontamiento. Y estas habilidades adicionales normalmente las adquieren a través de esa persona de apoyo, que si bien no son sus padres, pueden ser otras personas de la comunidad, algún amigo, y por qué no, específicamente los profesionales de la salud mental que estamos para ello. Nos enfatiza en la habilidad para recuperarse y mantener un comportamiento adaptativo, ¿sí? La amplia gama de factores de riesgo y resultados de competencia y los factores ambientales y personales que pueden incidir, pero más allá de ello, el afrontamiento adaptativo resiliente a pesar de los estresores ambientales que siempre van a estar.
Eso es la capacidad, es decir, también esto de la capacidad para emerger de la adversidad, adaptarse, recuperarse, por lo tanto, en diferentes términos, estos autores van diciendo lo mismo. Por eso los puse en negrita para resaltar esto que nos van diciendo. La resistencia a la destrucción. Ya nos decían Ana Carolina lo que la depresión, el consumo de alcohol, alguna de esas dificultades que se van presentando en uno u otro país, la psicosis, como alguna de las prevalencias que ya estaba viendo en algunos países. Entonces, más allá de esto, está el superar los problemas y las adversidades de la vida. ¿Sí? Los profesionales, tanto de médicos, los profesionales sanitarios, que nos ayudan en la salud física, como también de la salud mental. Entonces, estas diferentes definiciones, primeramente, esto era estudiado o enfocado más en niños, pero luego en diferentes estadios, en diferentes ambientes, con diferentes personas, en diferentes contextos, y de esto quería rescatar esta definición que hace Schwartz, porque va relacionado a lo que vamos a pasar a desarrollar de las aulas hospitalarias. Que la resiliencia es la capacidad de cualquier ser humano a enfrentar situaciones que hayan puesto en riesgo su integridad psicofísica, ante la pérdida de seres queridos y más aún en contextos de COVID, lo que hablamos ahora en Paraguay también de la chikungunya, pero siempre hay alguna enfermedad o alguna situación que hace que perdamos los seres queridos, aún por muerte natural, y eso nos duele, ¿no? Pero también el haber enfrentado una dura enfermedad, haber estado privado de libertad, haber sido sometido a agresiones físicas, sexuales, haber sobrevivido a catástrofes naturales, entre otros traumas. Entonces, reponemos a eso. Y en el contexto de la salud, ¿cuántas veces cada uno escuchó? Bueno, pero esto ya no tiene más que 3 meses de vida. Llévenlo para que pueda hacer lo que quiera, que coma lo que quiera por el resto de los días que le quedan, ¿no? Ya hicimos todo lo que pudimos, así que lo retiran del hospital y siempre es así. ¿Y por qué no siempre es así? Y tenemos los pilares que Colin y Wally nos decían, también Mandala de la resiliencia, pero lo que decimos son los pilares de la resiliencia. ¿Sí? ¿Cuáles son? Por citarlo nada más rápido. ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos resistir a esos embates de la vida? La introspección como tal, el conocernos a nosotros mismos. La independencia, como personas, la capacidad de interacción con el otro, saber que no estamos solos, estamos con otras personas que nos pueden ayudar y que nosotros también podemos ayudar a otros. La capacidad de la iniciativa, tenemos también esta creatividad en los diferentes ámbitos en que nos movemos como personas y como profesionales, como padres, como hijos, como hermanos, en las diferentes situaciones y los diferentes roles que cumplimos. Esa ideología personal y también el sentido del humor, que es lo que no tenemos que perder. O el estar relacionados con otras personas, que capaz decimos, yo no sé contar los chistes, me olvido, me río, pero me olvido de lo que dicen, pero tiene una buena actitud ante la vida. Es una persona positiva que a pesar de la situación que está viviendo, lo toma con onda, decimos, ¿no? También con quienes nos relacionamos, con quienes estamos, ¿sí? Y aunque esta capacidad de resiliencia, los autores dicen que están en todas las personas, no se puede decir que sea permanente o que todo el tiempo existe, ¿no? Sino que es interactivo, depende de nuestras cualidades psicológicas y sobre todo lo que decimos esos factores de riesgos y esos factores de protección también. ¿Y cuáles son esos enfoques? Podemos verlo desde el punto de vista del riesgo o podemos verlo desde el punto de vista de la resiliencia, punto de vista o el enfoque. Ese enfoque de riesgo es lo que se centra en la enfermedad, se centra en el problema, se centra en la dificultad, en el síntoma, ¿sí? Entonces se ve más como elevada probabilidad de daño biológico, psicológico, social. Sin embargo, en el enfoque de la resiliencia, decimos que este modelo del desafío, ¿qué más hay? ¿Sí? Que a pesar de eso que existe de negativo, yo soy capaz de superar. Y no lo supero solo por mí misma, lo supero con la ayuda de un profesional, lo supero con la ayuda de mi familia, lo supero con la ayuda de mis amigos, de un contexto donde me siento protegido, donde me siento escuchada. Bueno,
Por eso estas fuentes de la resiliencia que nos habla Goldberg ya desde 1995, que nos hablan del yo tengo, yo soy, yo estoy y yo puedo. Cuando digo yo tengo, me refiero a las personas que tengo a mi alrededor y que me dan esa devolución, el feedback de que yo soy una persona valiosa, de que yo tengo esas potencialidades, de que yo tengo las capacidades de superar la situación, sea cual sea, de salud, física, mental, ¿verdad? Decimos afectiva, por lo que estamos pasando esa situación en este momento. El yo soy como lo que digo, bueno, una persona por la que no solamente yo siento aprecio, sino también me siento amado por otros. ¿A qué estoy dispuesto? Yo estoy, ¿a qué estoy dispuesto? A responsabilizarme de mis actos, no solamente los demás tienen la responsabilidad de lo que a mí me está pasando, lo que decimos nosotros de pasar el canasto sobre la cabeza del otro. El señalar el dedo acusador es por los demás, pero no lo veo por casa, qué es lo que me está pasando, qué es lo que ocurre conmigo y en mi vida. Y el yo puedo, de hablar, sobre todo poder sincerarme con la otra persona, y también hablamos por eso de la introspección, de conocerme a mí misma, de ver mis potencialidades como persona, y a partir de ahí también interactuar con el otro. Me muestro, soy capaz, con algunas personas por lo menos, de mostrarme tal cual soy, de recibir esa devolución, y así poder fortalecerme, ¿no? Por eso decimos que cualquier persona, en cualquier etapa de la vida y en cualquier ámbito, puede enfrentarse a esa situación adversa. ¿Quién de nosotros en esta sala no ha pasado por alguna u otra situación? Pero lo podemos sobrellevar, lo pudimos sobrellevar, lo podemos sobrellevar y de seguro que en adelante también lo vamos a poder hacer. Y se hicieron varios estudios científicos sobre esto. Más bien, como decíamos, eran estudiados temas clásicos, como decir el divorcio, las situaciones de pobreza extrema, los estresores traumáticos, abusos, abandono, patologías, guerras, desastres naturales, pero desde 1900, la década de los 90, específicamente 1994, desde esa cuarta edición de DSM-4 que decimos, ya se incluye el cáncer por primera vez y otras acciones para decir que necesitamos esos ajustes. No solamente son estas situaciones clásicas, sino otras más. Dentro de estas investigaciones están los adolescentes que sobrevivieron al cáncer y que no tuvieron por eso peor calidad de vida, ni tampoco alteraciones psicopatológicas, comparados con otros pares sanos sin antecedentes de cáncer. ¿Y qué es lo que se vio como un factor positivo? La resiliencia. Entonces también esta resiliencia y cáncer, que nos hablaba Rueda y Cerezo en el 2021, es una relación necesaria. Decía que la resiliencia es un aspecto para el buen afrontamiento del cáncer en pacientes como en familiares. En esa hospitalización no es solamente el paciente el que sufre, sino hay toda una familia detrás, y también el tema laboral, ¿sí? Cuando ya son adultos. Aquí entramos en lo que son las aulas hospitalarias, que busca el enfoque integral, que tenga en cuenta los aspectos sanitarios junto a los psicológicos y pedagógicos. No solamente le enseñamos las matemáticas, las ciencias, las lenguas, sino también a poder sobrellevar esa enfermedad, a darle las herramientas necesarias para poder mejorar su calidad de vida, y sobre todas las cosas. Como decíamos, esa humanización de la experiencia de hospitalización y favorecer esa resiliencia. Específicamente en Paraguay, las aulas hospitalarias tenemos desde 2009. En el 2018 contamos con esta resolución que le llamamos nosotros la implementación del servicio de atención educativa compensatoria, porque no van a las escuelas regulares, sino son en contextos de hospital, y también las normativas que hacen a la pedagogía hospitalaria. O sea, que hace todavía no 3 años, por decirlo, en el 2021 tenemos esta pedagogía hospitalaria, y en el 2022 esta guía de apoyo pedagógico que decimos cómo enseñar y que hay que innovar en los hospitales, teniendo en cuenta este contexto del paciente, ¿verdad?, como estudiante, las familias o los cuidadores y el personal de salud. En total tenemos 15 aulas hospitalarias en 7 departamentos del país, 2.700 niños y niñas adolescentes internados y 57 docentes. Esto trabajado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con el personal sanitario. Esto nada más para decir el recuento de lo que nosotros tenemos cada uno de los hospitales.
Y a modo de conclusión, que la resiliencia es esa capacidad de incrementar la posibilidad de éxito académico a pesar de los factores de riesgos y las condiciones negativas que se presentan durante el periodo de hospitalización. Algunos que son 3 meses, 6 meses, todo un año que están hospitalizados o que pueden recibir atención en sus casas. Los profesores según que salen del hospital pero todavía no pueden volver al colegio o a la escuela, entonces los docentes van a sus casas o algunos lo hacen de forma virtual, aprovechando la tecnología, pero están atendidos académicamente y también psicológicamente. El propiciar la resiliencia de los docentes, estudiantes, personal de salud, familiares y cuidadores, que desarrollen sus talentos, fortalezas, habilidades y competencias que en alguna medida ya tienen. Eso es una atención integral, porque no solo el estudiante que está ahí, sino también es el personal de salud que ve morir a sus pacientes, que ve, o sea, se siente impotente ante esa situación, así como sus familias también. Por eso el capacitar y versus acompañar para esa adversidad, el cuidado de sí mismo en ese contexto hospitalario y sobre todo también el cuidado de la salud mental. Le cuido al otro, pero no por eso dejo de cuidarme a mí misma, ¿sí? Y por eso está en esto de repensar en nuestro rol como psicólogos, qué reflexión merece este tema de la resiliencia y las aulas hospitalarias. Y sobre todo, tomando el tema de lo que dice Rousseau, ¿verdad? De que es posible vivir y continuar proyectándose hacia el futuro, aunque hayamos sufrido serias adversidades. Hay recursos que nos permiten construir y reconstruir nuestra experiencia, resurgir y están presentes en nuestro interior y también fuera de nosotros. Y esa resiliencia es más que resistir, también es aprender a vivir. Y aprender a vivir en ese contexto de adversidad, superar y salir fortalecidos de esas situaciones que están. Y con eso decirles muchas gracias. Y en Paraguay, como hablamos 2 idiomas oficiales, decimos también Aguille. Como está con la compañera, obrigado. En este momento vamos a las consultas, a las preguntas que ustedes tengan para cada uno de los miembros de la mesa que estuvo presentándonos tanto las políticas de salud mental en América del Sur con Ana Carolina Freire, así como la interdisciplina e intersectorialidad con Beto Muñoz. Entonces, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Garro, soy de Perú. Represento al Colegio de Psicólogos en este congreso. Y quería compartir con ustedes algunas cosas porque, verdad, me doy cuenta que los problemas son muy parecidos, las formas en que tratamos nosotros no siempre es igual. Pero una de las cosas que quiero decir, creo que voy a tocar un punto de cada uno de ustedes, me ha llamado la atención, me ha hecho reflexionar. Creo que lo primero que hay que hacer es que quizás en esta sala debería haber más psicólogos escuchando esto, porque uno de los temas que tenemos es que, por lo menos en Perú, no estamos formados en gestión. Entonces es muy difícil después cuando asumimos el reto de representar organizaciones, poder tener, digamos, las facilidades o la comprensión más rápida de lo que ocurre en nuestros entornos desde el punto de vista de la política para poder accionar con mejores posibilidades. Entonces, eso es un reto que tenemos y quizás pase porque desde la educación, desde la formación, nosotros como psicólogos deberíamos incluir cursos de gestión en salud mental para tener mejores programas y, como no, dirigirlos, que eso es más difícil a nivel de gobierno. Lo segundo, por ejemplo, se ha comentado, gracias a nuestra colega, que Perú tiene programas que están relacionados a salud mental con presupuesto independiente. Es cierto, hemos implementado, para no complicarnos con los nombres, como unidades de atención en diferentes distritos y ciudades. Tenemos un gran programa sobre eso a nivel nacional. Pero tenemos problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, que salud mental para nosotros es un término que no tiene un propietario. O sea, cualquier persona con entrenamiento profesional así marca la norma puede hacerse cargo de un programa de salud mental. Se entiende que por práctica puede ser un psiquiatra, puede ser una enfermera incluso, que muchas veces están por arriba del psicólogo. ¿Por qué? Porque otro de los problemas que tenemos
es que los psicólogos que atienden a la población, que son clínicos, no se les reconoce la meta final, que es dar de alta a las personas. No sé si me dejo entender con el término. O sea, decimos la persona que está bien, ¿no? Y no solo se reconoce a nivel del triaje o de la intervención a nivel de consecución. Más o menos sería esa la explicación de la guerra. Tenemos políticas, como también has compartido, estimada mía, de un psicólogo en cada colegio, pero nos cuesta trabajo defender esa política porque no tenemos presupuesto a nivel del país, por tantas situaciones que creo que nadie se ajena de lo que ocurre en el país. No tenemos presupuesto. Y lo segundo es no tenemos cómo garantizar una línea de carrera profesional para los psicólogos que van a integrar el sistema educativo. O sea, no es que el Ministerio de Salud se ponga un psicólogo en un colegio, es más complejo que eso. Porque esa actividad no será reconocida como parte de la línea de carrera profesional. Eso es otro reto. ¿Qué más? Permítanme brevemente. También se ha comentado, creo que cierro también para no acaparar la atención, una intención, sobre los temas sociales y resiliencia. Entonces, se me ocurrió un título quizás para un proyecto de ensayo. Y quizás nosotros estamos normalizando siempre el tema de resiliencia. ¿Por qué? Porque somos cíclicos con las crisis. Cada cierto tiempo aparece una crisis y parece que somos bastante resilientes. Y muchas veces las políticas van a eso, esperando que con normalidad las personas regresen a adaptarse. Lo cuento porque algo que sí me viene a orgullo, permítanme, de mi país, es que en época de pandemia nosotros, y se demostró, nos enfermamos no porque también hay personas que hacen reuniones, se exponían, pero sí en un país con muchas necesidades, nosotros principalmente lo que hacíamos era trabajar, porque si no trabajamos, hay mucho empleo informal. Si no sales a trabajar, no comes. Y eso es lo que parece nuestro país, personas que trabajan desde muy altas horas de la mañana hasta muy altas horas de la noche. Entonces, el tema de resiliencia también es un término que no sé, es muy común, pero muchas veces se espera que eso sea una consecuencia, un atributo de la población. Un problema serio que tenemos ahora es el concepto de neumonía, porque cuando hay crisis política la gente no sabe cómo va a ser orientada en su vivir, porque afecta a todos los niveles, económico, educativo y por supuesto el bienestar emocional. Lo último que quiero decir es que esta intervención de ustedes me es particularmente esclarecedora. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de salud mental, a pesar de que tenemos esa definición, te agradezco mucho el análisis que has hecho. Nunca una definición es perfecta, pero es importante considerar los límites que tienen las definiciones. Decía, cuando hablamos de salud mental, siempre estamos enfocando los problemas de la salud mental, porque es muy difícil decir, bueno, vamos a tener una alineación con esa definición, es decir, cuántas personas nosotros hemos ayudado a que tengan mejor calidad de vida, cuántas personas hemos sacado de estados depresivos, cuántas personas les hemos ayudado a que tengan emprendimientos que les permita tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades. Y por eso el tema de la inclusión, que también es tan significativo para aquellas poblaciones que están en riesgo por ser minoritarias, en dependencia de las necesidades. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la intervención. Bueno, escuchando lo que él decía, siempre pasa de que cuando hay temas que son tan importantes, capaz que no es suficiente gente que está acá. Igual hay que replicar. La idea de poder transmitir por Zoom, por Meet, estas charlas de la sala azul, fue justamente para que llegue a mucha gente y porque hemos quedado grabado. Así que eso también es una cosa que tenemos que nosotros poder replicar, esa información, ese acceso a estas conferencias van a estar en determinado momento colgadas en la página de la CIN a través de un enganche directamente con YouTube, como para que incluso los portugueses puedan traducir al español y los españoles puedan traducir al portugués. En esas traducciones que son, ya saben, automáticas, de palabras, o en inglés, cuando uno quiso decir un eso,
En relación a todo lo que han dicho, primero quería hasta ahora decirte felicitaciones por la experiencia que ustedes hacen a nivel del hospital con los adolescentes, los jóvenes. Es una idea fantástica, maravillosa que acá en el país no se hace. Sobre el tema de resiliencia, yo, como la misma palabra que se utiliza mucho el centro, empoderamiento, para mí siempre tiene gusto a poco. Yo creo que la resiliencia tiene que tener una vuelta dialéctica, que es la posibilidad de comprender y transformar por qué uno sobrevivió a determinada situación. No solamente es adaptarse, como decía John Rivière, de una forma creativa y transformadora, sino lo que uno está haciendo, lo que acaba de decir el compañero de Perú, que es vuelve a repetir, a hacer el ciclo. Entonces, cumple con las expectativas del poder, de que uno se siente un poco incómodo, modificó algo, pero igual se contenta con la situación porque sobrevivió. Porque sobrevivió. Y creo que igual tú tomaste un montón de definiciones riquísimas de la resiliencia que son muy lindas, pero que creo que tienen esa falencia, que es la vuelta de ley. La resiliencia tiene que servir para que uno transforme, si no, no sirve. Si no, es sencillamente adaptarse, para que las cosas sigan moviendo. Y ahí va el tema de la transdisciplinariedad, querido Beto. Esto yo se lo escuché hace una semana a un economista de 35 años hablando de la resiliencia y de las políticas sociales en este país. Explicando esto justamente. Que en nuestro país, en estos últimos años, como también pasó en Brasil, como también pasó en Ucamaki en Argentina, nuestra ley de salud mental se transformó en una enunciación. Acá, Cristina Antunes, que es una compañera con la que trabajamos en el Parlamento con el tema de la ley de salud mental, insistimos siempre en trabajar por una ley de salud integral, no mental. Por una ley que tomara todos los aspectos de la población. Sin embargo, con el cambio de gobierno, y eso quería decirlo a Carolina, cuando vos das las cifras son del 17 y del 18. Actualmente en el presupuesto nacional no hay presupuesto para salud mental. No solamente eso, sino que ni siquiera está financiado esa aparente comisión de regulación del funcionamiento de la ley. No hay dinero para ni siquiera utilizar un auto para ir al interior. Y cuando se habla de que va a haber presupuesto para salud mental, se habla de que haya presupuesto para los 500 psiquiatras que hay en Uruguay, para que puedan llegar a toda la República. Y no se toma en cuenta que en Uruguay hay 10.000 psicólogos, además de también 11.000 trabajadores sociales, otro tipo de aportes profesionales, ¿no? Entonces, tanto Brasil como Argentina, para nosotros fue paradigmática las construcciones que hicieron en cada uno de sus países. Pero también fue un sacudón ver cómo, según las políticas de los estados, se podía llegar a atacar construcciones que son de muchísimos años. Entonces, yo tenía la necesidad de decirlo esto porque, por supuesto, en la mesa no hay representantes de Uruguay. Hay muchísimos colegas que están trabajando denodadamente como para poder cumplir. Están trabajando a nivel de organizaciones sociales que sí están trabajando en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que sigue defendiendo estas cosas que trabajamos. Pero nuestra ley de salud mental se transformó en una velada ley del trastorno. Entonces, creo que es importante también tomar lo que dice el compañero de Perú, que es, tenemos que seguir trabajando sobre esto. Tenemos que seguir entendiendo que cuando estamos hablando de salud integral, estamos hablando de toda la población. Hay un trabajo muy bueno que lamentablemente no pudimos llegar a que lo pusieran acá, de colegas de la Facultad de Psicología, que increíblemente, y yo quiero destacar esto, el instituto que trata estos temas en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República es el Instituto de Salud. Punto. En ese mismo proyecto
con los colegas del Instituto Clínico, se sacó una investigación sobre el tema de los usos de los psicofármacos en Uruguay. ¿Y cuál es nuestra implicancia como psicólogos al frente de una forma cómplice de la sobreutilización de esas cosas y la falta de crítica y de autocrítica relacionada con eso? Es muy revelador el trabajo que se ha hecho por ustedes jóvenes, junto a una colega que está hace muchos años trabajando sobre eso. Espero que en algún momento puedo llegar a volcar dentro de los acervos bibliográficos que tenemos en el archivo. Porque no es cuestión, no es cuestión. Porque aceptamos cosas que en realidad hay que cuestionarlas. Hay que cuestionarlas. Pero bueno, vuelvo a decir, la resiliencia yo creo que obviamente nosotros seguimos utilizando esa terminología, pero la vueltita de tuerca, la vueltita de eléctrica, puede entender que si no tiene capacidad de información, es adaptarse, no modificar nada. Muchas gracias por la intervención. Una diputada de la por favor. Boa tarde, eu me chamo Vanessa, sou psicóloga do Brasil e a minha pergunta é sobre políticas públicas também. A pandemia trouxe muitas dificuldades e eu acho que um dos panoramas mais difíceis é essa exacerbação, né, das desigualdades sociais que já existiam antes. Além da questão do aporte de recursos, que ficou bem claro, né, que é fundamental para que as políticas públicas elas sejam executadas, e tantas coisas podem ser pensadas. Né, que todas as modificações são necessárias, considerando esse panorama, né, da pandemia que ainda não terminou. Né, mas no Brasil, por exemplo, a gente tem uma segurança alimentar aumentada, várias pessoas trabalhando, né, no trabalho formal, a perda de vagas formais de trabalho, uma série de direitos, né, negados. Então, que coisas podem ser pensadas, né, nesse contexto das políticas públicas? Como hay dos personas todavía, no sé si les parece bien, brevemente las dos personas que tienen el micrófono lo dicen y luego tienen la palabra los ponentes para contestar a todo y hacer las observaciones que fueron también en cada uno. Hola, mi nombre es Marcia Fariero, soy de acá de Uruguay. Trabajo en el medio rural desde una perspectiva comunitaria y organizacional. Hace más de, bueno, inicios del gobierno primero de me suena horrible el tema de definición salud mental, porque entiendo lo que decía la compañera, para mí pone sobre una mirada sobre lo mental y deja como de lado lo integral. Y no sé, un cuestionamiento, una señalización que admiro lo que están haciendo en otros países. A nosotros como Uruguay nos cuesta muchísimo en el rol del psicólogo o de la psicóloga el hacer la autocrítica, ¿no? Hoy por hoy acá habemos muy pocos psicólogos y psicólogas uruguayos. Cuando tenemos un egreso de la Facultad de Psicología, que se nos cuesta mucho la defensa gremial de nuestra disciplina, es muy difícil la construcción de la interdisciplinaridad. Y yo veo con tristeza muchas veces de esa no pelea gremial y la no integración como disciplina de los colegas, cómo otras disciplinas se apropian de nuestro saber. Por ejemplo, en el medio de nuestro trabajo, habemos sociales muy pocos, que fue la primera vez que ingresamos sociales en el Ministerio de Ganadería, históricamente, pero además psicólogos no habemos 3. Por lo pronto uno, en este momento, por ejemplo, con la sequía, se están dando capacitaciones a familias de adopción familiar, desde coaching, agrónomos, etcétera, sobre salud mental. Y no podemos dar la batalla ni siquiera en ámbitos de salud. No estamos pudiendo dar la batalla. A mí me preocupa eso para mis colegas acá. Cómo no asumimos que no somos neutros, que nada es neutro. Lo que decía el compañero
me hizo reflexionar un poco sobre eso, ¿no? Como que, por ejemplo, yo estoy en un colectivo dentro del lugar en donde vivo, en un departamento, hay 130 psicólogos y psicólogas. No hay una sola reflexión de lo que hacemos desde una perspectiva lineal, disciplinar. Siempre es, bueno, me paso qué paciente, o podés atender tal cosa, o nos capacitamos en esto o en lo otro, pero nunca la reflexión de lo que hacemos, de cómo nos paramos como colectivo, políticamente. Para mí es muy grave, muy grave. Y es así que se construye esa ley que planteaba la compañera, en donde si uno va a quién integraron el grupo de personas que escribió la ley de salud mental, creo que son 7 médicos y médicas y un sociólogo. Si vas a quién escribieron la ley. Me parece que eso da cuenta de la situación que tenemos. Reflexionar. Muchas gracias por el aporte. Estamos llegando al tiempo estipulado, entonces agradezco que pueda ser completo. Adelante, por favor. Agradecerles a todos los trabajos compartidos y tener el gusto de presentar a Susana Ferrer, que se acaba de ir. Sí, bien, pero ya recién participó y que fue secretaria general y coordinadora de psicólogos, como lo es en el momento actual Luis Carrizo, que dio la conferencia hace unas pocas horas, y con ella trabajamos muchísimo para lograr la actual ley de salud mental 19.529 de Uruguay, que quería darles el número y instarlos cuando tengan tiempo de poder leerlo. Bueno, con poco tiempo es poco lo que se puede decir, y sintetizando, diría que la palabra trastorno, que apareció mucho en el trabajo tuyo, en el cual la brasileña, me parece que es una palabra que debemos eliminar de nuestro léxico. Nosotros en el artículo 1 de la Ley de Salud Mental Uruguaya, aprobada en el año 17, hemos utilizado, después de estudiar las leyes argentinas, italianas, bueno, de otros países, usuarios, personas usuarias de los servicios de salud mental, personas usuarias de los servicios de salud mental, porque entendemos que la verdadera salud integral o la salud plena solo es posible en clave de derechos humanos. Bueno, cuando escuchaba a la otra colega que es paraguaya, felicitaciones por las aulas hospitalarias, pero aquí nosotros todavía seguimos luchando con las jaulas hospitalarias, las jaulas de los manicomios que aún existen, y bueno, y otras jaulas a veces están incluso domésticas, de las violencias. En fin, es muy amplio nuestro trabajo. Lo que no puede faltar es la esperanza, la convicción de que juntos podemos más. Y bueno, felicitaciones ULAPSI, porque las políticas públicas tienen que ser no solo nacionales, regionales. En este caso, América Latina y el Caribe. Felicitaciones por este 9º Congreso. Muchísimas gracias a todos los moderadores del auditorio. Entonces, un aplauso. Para la reflexión de todos los participantes. Primera. He olvidado que estaba siendo grabado, me puedo haber escuchado mal. Me escuché. Pero acá me escuchan, ¿no? Bueno. La segunda cosita que es importante. Las políticas tienen que ver con las definiciones que se toman. La trata Ezequiel de la Torre, el presidente del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha hecho un trabajo excepcional con la Ley de Salud Mental de la República Argentina en pandemia. Sí, pero cuando digo excepcional, entonces de 160 personas internadas en pandemia, para que tomemos dimensión del trabajo de movilización, de
recursos y de bases comunitarias. ¿Qué significa eso? Lo agarran enseguida y le preguntan un poquito más. Y lo segundo, hay cuestiones que desde lo gremial son muy importantes. Y uno tiene que saber poder transitar los espacios entendiendo que nosotros no tenemos que preparar a la población para que hablen sobre salud mental o que repitan como loro, como dice la compañía de un trastorno. Es que, aparte, la misma definición de trastorno. Me equivoco, que terminaba contando signos clínicos que están en un cuadro patológico con signos clínicos que tienen el cuadro patológico. Si lo juntan con el tercero, te dan en el lapso de tiempo y después de tanta cantidad de alteraciones, pero es un trastorno. Bueno, es un bono. No necesitamos eso. ¿Qué necesitamos nosotros? Pero nosotros como ciudadanos, que cuando yo voy, ya no voy más. Cuando yo voy a la peluquería y me relajo y me hablan y le cuento que estoy mal, el peluquero sepa que tiene una salita a donde acompañar a ese sujeto y no lo mande a la iglesia del credo que sea. Eso sí lo necesitamos, porque es un recurso comunitario que en el marco de nuestro trabajo en la ley tenemos que tratar de hacer lo que crezca, porque en la medida en que tengamos mejores, más vecinos, vecinas comprometidos con ese proceso de sufrimiento y que sepan a dónde acudir, es más fácil que evitemos mayores lesiones. Me parece que eso, insisto, no es que le vamos a enseñar, no tiene que venir alguien a decir qué es lo que está pasando en términos psicológicos con una persona, no. Necesitamos que tengan esa posibilidad de decir, che, parece que tienen que ser acompañados por alguien a algún lugar que el Estado le pueda proveer para que pueda hacer. Muchas gracias. Queria agradecer, né, pelas contribuições. Fiquei muito emocionada com a fala do Tutu. Eu penso que, em primeiro lugar, a psicologia é uma ciência social aplicada. Somos seres sociais. Então, como somos seres políticos também, não partidários, mas políticos. Independente de quem esteja no governo em nossos países, né? Então, a gente precisa cobrar do governo as políticas públicas. E é isso que nós temos feito no Brasil. Quando começou a pandemia, eu trabalhava com usuários de crack em situação de rua. Pessoas que já perderam tudo, família, amigos e acesso à saúde. Pessoas que não têm um documento de identidade. Então, para muitos governos, ela não existe. Então, nós temos um programa no estado de Pernambuco, onde nós acolhemos essas pessoas. Quando o governo federal lançou um auxílio financeiro para as pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia, necessitava de um cadastro feito pelo celular, por seu telefone. Como as pessoas em situação de rua vão fazer isso? Como as pessoas que vivem na rua e que não têm nenhum acesso, mas que são as que mais precisavam naquele momento, como fazer isso? Então, quando a gente pensa a política, a gente precisa pensar ela para todos. Porque a gente vive dentro do nosso conforto, da nossa zona de conforto, da nossa bolha. A gente acha que todo mundo tem acesso a um telefone celular, que todos têm acesso à internet, e isso não é verdade. A gente sabe que muitas pessoas que vivem em zonas rurais, e pessoas que vivem na rua, não têm esse acesso. Então, quando a gente pensa a política, a gente precisa trazer, de fato, que ela é para todos. E nós fazemos isso, fazemos essa construção, né? Hoje eu sou uma das representantes do Brasil na OLAPSE. E quando
eu entrei na UAPS, eu entrei com muita gana de conhecer essas políticas, né? Então, assim, muito importante para mim também estar aqui hoje, no sentido de que a gente possa, de fato, se conhecer, conhecer as políticas e entender a quem eu vou cobrar, como eu vou construir mais políticas públicas. E isso a gente faz indo atrás dos nossos governos. Hoje, nós fazemos o Conselho Federal de Psicologia, né, do Brasil. Nós temos o que nós chamamos de incidência política. Todos nós que fazemos parte do Conselho, nós participamos de uma assessoria parlamentar, em que eles nos disseram, olha, vocês têm que construir isso para transformar essa lei e ir atrás do político. Então, nós vamos hoje, né? Nós fazemos essa incidência no legislativo, né? Nós chegamos lá e dizemos, olha, nós temos 440 mil psicólogos no Brasil. Para o político, são votos, e é o que interessa a ele. E a gente interessa construir a política. É o que a gente precisa, né? Nós temos organizações não governamentais que participam, né, dessa construção, mas que não é efetivo. Pode deixar de existir. Então, se a gente não consegue colocar numa lei, nós estamos ao relento. Pode acontecer, mudou o governo, se encerrou esse programa. E aí, ou a gente percebe que qualquer desestabilidade financeira do governo, a primeira coisa que eles deixam, eles já vão retirar dinheiro de onde? Da saúde. Principalmente da saúde mental. Né? Se dentro de um CAPS eu tenho 10 psicólogos, eu vou demitir 5, eu vou fazer com 5, porque eu não posso mais pagar os 10. Então, a gente vê que é muito frágil a política que nós temos hoje. E eu acho que a gente precisa fazer parte desta construção, né? Sair deste lugar em que estamos aqui só discutindo, né? Pegar tudo isso que a gente ouviu, poder pesquisar mais, né, sobre as políticas e como nós somos parecidos, né, como o colega colocou no Peru. E o que é que nós podemos fazer? O que é que eu posso aplicar aqui? Nem tudo é tão caro, mas a quem interessa cuidar da saúde mental? Eu acho que essa é a grande questão. E eu acho que se interessa a nós aqui, que somos psicólogos, então a gente, de fato, precisa ir construí-la. Eu acho que ao ápice ao ápice, né, que a gente pensa desta união, não é só o Congresso, o ápice. É uma construção latino-americana do que é a psicologia e de como nós podemos construí-la. Acho que nós temos muito a partilhar, né, porque temos problemas sociais muito parecidos. Então, assim, eu sou muito grata, né, pelo dia de hoje. Acredito que sim, seria muito mais rico se a gente tivesse mais pessoas aqui de outros países, né, que pudessem estar trazendo também suas experiências. No Brasil, nós temos um evento, né, que são as experiências exitosas, então, que são aplicadas na saúde. Então, é muito bom quando vem uma pessoa do Rio de Janeiro, de São Paulo, e aplica lá e digo, eu consigo levar isso para Pernambuco. Vamos trabalhar dessa maneira. Eu acho que a União Latino-Americana de Psicologia deve nos servir para isso. Não só para o Congresso, né, mas para uma construção. O que é que a gente vai levar de volta para o nosso país? Eu acho que é isso, gente. Obrigada. De todo este enriquecimiento que cada uno hizo a la presentación. Nada más fueron las láminas, fueron disparadoras para decir, hablemos de la salud mental, cómo está el tema en los diferentes países y cómo podemos enriquecernos mutuamente. Un concepto que uno tuvo cambia con el aporte del otro. Esa preocupación, y yo me dejo así de tarea lo que decía el orden de los faroles, la lograda es que cada uno podamos ser esos faroles en diferentes puntos de América Latina,
y que podamos hacer esto de lo que ya nos dice Olaxi, los caminos del encuentro de la psicología en América Latina. Que seamos críticos, así como Beto nos invitó a no solamente quedarnos con la definición, a ser críticos con eso, entonces a seguir, y así es que vamos a ir construyendo. Ciencia en la psicología, diciendo esto, no siempre tiene que ser así. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer de más aquí? Nos decía la compañera, desde el grupo no estamos produciendo esta reflexión sobre la propia práctica, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer de más? ¿Cuál es el cambio que yo puedo generar? Ser agente de cambio en el grupo en el que estoy, con las personas con quienes me relaciono. Así que muchísimas gracias, las felicitaciones a cada uno de ustedes, gracias a cada uno de los ponentes también, y nos estaremos viendo en otras mesas temáticas. Muchísimas gracias, buenas tardes.